en este momento ya podemos entonces ir identificando cuál es la misión de la iglesia. Pudiéramos decir entonces que la misión de la iglesia en primera instancia es ser discípulos de Cristo y hacer discípulos de Cristo. Creo que en eso se resume entonces el qué hacer y el ser de la iglesia para todos los tiempos. Quisiera dejar un momento a Mateo, aunque falta todavía un punto que vale la pena mencionarlo, el de la gran comisión de Mateo 28. Sin embargo, quisiera pasarme al Evangelio de Marcos y mirar cómo este evangelista mira el tema del discipulado, porque va a ser un poquito distinto. Él lo va a mirar en un gran contraste de la vida de los discípulos, y aunque pareciera como de pronto que lo que Jesús finalmente obtiene de toda esa jornada con los discípulos es un fracaso, una frustración, en realidad lo que creo que el evangelista nos quiere mostrar más bien es una parte muy humana en este proceso del discipulado. Esta paradoja o contraste comienza con este argumento que planteo. Los discípulos más cercanos que le siguieron o que siguieron a Jesús desde el principio acaban no entendiéndole y finalmente le abandonan. Mientras que otros personajes que pudiéramos considerar que son secundarios, no tan valiosos, no tan cercanos a Jesús, encarnan las actitudes del verdadero discípulo que va a seguir a Jesús hasta la cruz. Ya leímos en unas ocasiones anteriores, en los devocionales, en los que mirábamos que los discípulos tenían su corazón endurecido, que no podían entender lo que Jesús estaba haciendo, etc. Y voy a presentar algunas de esos versículos en este momento. Por ejemplo, en la confesión que hay hacia Jesús en capítulo 8, versículo 27 a 30, dice la palabra del Señor: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, otros Elías, y otros, algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Jesús le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto a ninguno. Allí hay una confesión definitiva que están reconociendo los discípulos a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Sin embargo, en otros pasajes, por ejemplo, cuando están con Jesús en la casa de Simón, los discípulos, ellos son incapaces de comprender este evento que ha sucedido. ¿Qué es lo que ha sucedido allí en San Marcos capítulo 14, versículo 3 a 10? Bueno, hay una mujer que ha venido a ungir a Jesús, y ella, sin calcular o sin medir los costos de la unción que va a hacer a Jesús, toma la iniciativa de derramar sobre él un vaso de alabastro, dice la Biblia, de perfume de nardo puro, de mucho precio. Y en el versículo 4 dice que hubo algunos, porque allí están los discípulos, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Eso me muestra entonces que los discípulos en ese momento son incapaces de comprender el sentido de la muerte cercana que está esperando a Jesús, y por esa misma razón entonces para ellos ese gesto, esa ceremonia que hace esta mujer con Jesús se convierte en algo como un gasto sin sentido, un gasto que no tiene por qué hacerse. Otro caso en este mismo sentido es Judas, uno de los 12, que se siente defraudado con Jesús, y en el capítulo 14, versículo 11 y 12 dice que pactó con los sacerdotes entregar a Jesús. Dice versículo 10, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Es decir,
Este hombre que caminó con Jesús durante 3 años no pudo entender, no pudo comprender, no pudo aceptar esa verdad de con quién estaba caminando. Y finalmente, en el relato de la oración en Getsemaní, allí en el capítulo 14, desde el versículo 32 hasta el versículo 42, que no leo las porciones porque son un poco largas, pero allí, aunque me voy a tomar la tarea de leerlo para que este contraste quede bien claro. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y dice la palabra, continúa, que así sucedió durante 3 veces. Y en esta oración en Getsemaní, mientras Jesús está pasando uno de sus momentos de más fuerte dolor emocional, aún físico y espiritual, subraya el evangelista Marcos la incapacidad de los discípulos y especialmente de estos 3 que están más cerca de él para permanecer junto a Jesús en el momento de la prueba. Entonces, pareciera que el evangelista Marcos nos está presentando una luz negativa en este evangelio acerca de el progreso o de la reacción que tienen los 12 en este programa de seguimiento y de discipulado con Jesús. Hay otros casos, por ejemplo, continúa allí en San Marcos capítulo 14, versículo 27, los 12 que hacen a Jesús. Él les anuncia en el capítulo 14, 27, les dice que ellos le van a entregar. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y lo que encontramos es en el versículo 50, efectivamente, dice así: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Judas le traiciona, ya lo leímos, y allí lo ha dicho en el capítulo 14, versículo 20, 21, que eso va a suceder. Y en el versículo 43 a 46 encontramos a Judas efectivamente ejecutando su traición. Y finalmente en el capítulo 14, versículo 30, el versículo dice: y le dijo Jesús, está hablando de una conversación con Pedro: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Y en el capítulo 14, versículo 66 a versículo 72, está efectivamente la descripción, el relato de Pedro negando a Jesús. Entonces el evangelista Marcos acentúa esta presentación negativa que los discípulos tienen hacia Jesús, y especialmente en el momento culminante de este proceso de discipulado con ellos, que se ha marcado o que queda marcado por una especie de incomprensión en la que los discípulos en verdad parece que no pueden entender. Y es una situación que ha empezado desde el capítulo, como ya lo dije, desde el capítulo 6, quiero leerlo, el capítulo 6, versículo 52, que dice así: porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. El evangelista San Marcos entonces nos va a presentar, tal vez diríamos, una condición o una experiencia muy humana de los discípulos. Recordemos que el evangelista Mateo o el evangelio de San Mateo los ha presentado como que realmente no es que no tengan nada de fe, no es que no estén endurecidos, pero dice tienen poca fe, pareciera que apenas está como creciendo ese
ese proceso de experiencia con Jesús en ellos. Así que continuaremos mirando en un próximo devocional ahora la experiencia de estos personajes que uno esperaría que no son tan prominentes, que no se esperaría mucho de ellos y cómo ellos reaccionaron a esta invitación de Jesús. Dios continúe bendiciéndoles.